Hi, good evening, everyone. We're going to wait just a couple more minutes and see if we can get a few more people to join us. Thank you for being here. Muy buenas tardes a todos, les queremos dar la bienvenida. Vamos a esperar unos cuantos minutos para darle la oportunidad a otras familias para que nos acompañen. Muchas gracias por su paciencia. Okay, we'll go ahead and get started. Good evening again, everyone. Thank you so much for joining us for this meeting. Your participation and communication with us at this time is so important, so we really appreciate you making time to be here with us. We hope that you're staying safe and healthy, and we're looking forward to a successful 2020-2021 school year. Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar con nuestra junta esta tarde. Les queremos dar las gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto podernos conectarnos con ustedes esta tarde. Su participación y apoyo va a ser vital para que podamos tener un año académico triunfante para nuestros estudiantes. I'm very excited to welcome you to the new school year and also to announce that we have many of our leadership team members who are returning for the next school year. So we have, of course, myself, I'm Eileen Puente, your proud principal. We have Miss Jessica Almaguer, our reading interventionist, Mr. Casey Brown, our special ed chair, and Ms. Rosario Garcia, our administrative assistant. Estamos muy contentos y emocionados para el principio de este año escolar 2020-2021. Aquí podemos ver que tenemos un equipo administrativo que es muy importante para nuestra escuela. Todos ellos nos están acompañando esta tarde, entonces estamos muy felices que están presentes el día de hoy. Tenemos a nuestra directora, Ms. Aileen Puente, tenemos a Ms. Jessica Almaguer, que es la Reading Interventionist, al señor Casey Brown, es el que está encargado del Departamento de Educación Especial, y tenemos a nuestra secretaria, Rosario García. All right, and I'm also very excited to announce that we have some new leadership team members joining us for the new school year. And so we have Ms. Laura Gonzalez, she's our assistant principal, and I'm going to send her live so she will have a chance to greet all of you. Good evening, parents. Thank you so much for joining us this evening. I am truly honored and overjoyed to accept this new role and look forward to continuing the work with Ms. Puente as well as the rest of our staff in our efforts to do whatever it takes to advance the academic achievement of all of our scholars. I began my educational career in McAllen ISD as a kindergarten dual language teacher. When I became part of Team HISD, I taught second and third grade. I have leadership experience at the primary and secondary levels, both in the public and charter districts. I'm looking forward to working with you to make a positive impact in the lives of our scholars. Muy buenas tardes, estimados padres de familia. Mi nombre es Laura González. Soy la subdirectora de la escuela Rucker. Estoy realmente honrada y encantada de aceptar este nuevo rol y espero continuar el trabajo con la directora Puente y el resto de nuestro personal
en nuestra meta de hacer todo lo que sea necesario para avanzar el logro académico de todos los estudiantes de nuestra escuela. Comencé mi carrera educativa en McAllen ISD como maestra de kinder en la clase dual. Cuando me convertí o fui parte del equipo de HISD, comencé como maestra de segundo grado y después hice la transición al tercer grado. Tengo experiencia de liderazgo en los niveles primario y secundario, tanto en el distrito público ISD y el distrito charter. Espero que tengamos un año excepcional y mi objetivo es trabajar con usted mano a mano para asegurarnos el progreso académico y triunfo de todos nuestros estudiantes. Muchas gracias. Thank you, Ms. Puente. Okay, thank you, Ms. Gonzalez. And next I will introduce our teacher specialist, Ms. Brittany Corporal, and I will send her to each of you so that you could see her as well. Hi parents, I'm Brittany Corporal. I'm so excited to be joining this team and I cannot wait to partner with you for this upcoming school year. Hopefully we have a chance to meet each other face to face and learn more about each other. Mire, tenemos a Ms. Corporal, ella es la que va a estar encargada de lo que viene siendo la lectura y nos va a ayudar también con el desarrollo de los maestros. Ella está muy emocionada para empezar este año escolar y su objetivo es conectarse con usted para asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban el apoyo necesario para que triunfen académicamente. All right, and we also have a new counselor, Ms. Norma Martinez. She is in the other side of the meeting where all the parents are this evening, as she's still being processed with the district, but we look forward to having her join us as well. Mire, también tenemos a nuestra consejera, su nombre es Norma Martínez. Lamentablemente ella no se puede conectar con nosotros en vivo porque todavía está procesando su papeleo con el distrito, pero ella también está muy emocionada y contenta de ser parte de la familia Rucker. Okay, and then we also like to introduce to you some of our new teachers. So you'll see their faces and names on the screen, and we welcome them to our school for the coming year. And we also welcome our new nurse, Nurse Terry Fiddler. Mire, aquí podemos ver una imagen de las maestras y nuestra enfermera que son nuevas al equipo de Rucker. Estamos muy emocionados y contentos de que ellas vayan a trabajar con nosotros este año académico. Next, I want to recognize some of our top students who have been very active this summer on our digital platforms. So we have our MyOn winners for June and July. You can see their names on the screen. We want to say congratulations to these boys and girls for being the top students from their grade level and reading the most minutes for these 2 months. We have in pre-K, Elion T. He read 612 minutes. In kinder, Antonio N. read 1,313 minutes. In first grade, Kendra D. read 957 minutes. Second grade, Juan R. 1,430 minutes. Third grade, Ephraim H. 1,556 minutes. Fourth grade, Janaea L. 1,150 minutes. And fifth grader, Joel M. 8,226 minutes. En este momento queremos pausar para felicitar y reconocer a los ganadores del programa de Mayan para los meses de junio y julio. Podemos ver aquí a los ganadores, estamos muy orgullosos de ellos, les queremos agradecer por su dedicación y por leer diariamente para seguir creciendo académicamente. Empezamos con Prekinder, el ganador de Prekinder es Alien T, él leyó un total de 612 minutos. Para Kinder tenemos a Antonio N. Él leyó un total de 1,313 minutos. En primer grado tenemos a Kendra D. Que leyó 957 minutos. En segundo grado queremos felicitar a Juan R. Él leyó un total de 1,430 minutos. En tercer grado tenemos a Efraín H. Él leyó un total de 1,556 minutos. En cuarto grado tenemos a Jenea L.
Este estudiante leyó un total de 1,150 minutos y en quinto grado tenemos a Joel M. Él leyó un total de 8,226 minutos. Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes. And we would love to invite you to come to campus tomorrow, Friday, from 1 to 2 p.m. You can just drive up through the curb and stay in your car, and we will bring a prize out to you. Just call us when you arrive. Queremos felicitar a los estudiantes y también tenemos un premio que les queremos entregar a ellos el día de mañana, entre la 1 y 2 de la tarde. Por favor, pasen a la escuela, no tienen que pasar al edificio, en la curva vamos a estar ahí nosotros esperándoles para entregarles su premio. Felicidades una vez más a todos ustedes. Sigan leyendo. And we will have another contest for the month of August, so yes, please keep reading. Vamos a tener otra competencia para el próximo mes, ¿verdad? Para este mes de junio. Por favor, queremos motivarle a los estudiantes que sigan leyendo el mes de agosto para que tengan la oportunidad de ganarse un premio. And then our Imagine Math and Imagine Language winners. For Imagine Math, these students have the most lessons for the whole school year and summer. So we have Jesse B in first grade, Gerardo E in third grade, and Felix C in third grade. For Imagine Language, we have Kendra D in first grade, Joel M in fifth grade, and Andy S in first grade. De aquí podemos ver en la pantalla los ganadores de las plataformas de Imagine Math e Imagine Language, lo que viene siendo el lenguaje. Estos estudiantes han completado el siguiente número de lecciones que viene siendo una combinación del transcurso del año escolar y también parte del verano. Tenemos a Jesse B de primer grado, él está representando primer grado. Él completó un total de 155 lecciones. Felicidades, Jesse. Tenemos a Gerardo E en tercer grado, él leyó un total de 148 lecciones, excelente. Tenemos a Félix C de tercer grado. Él completó un total de 119 lecciones. Excelente. Luego tenemos a Kendra D de primer grado. Y ella leyó un total o completó un total de 12 lecciones. A Joel M de quinto grado, 11 lecciones. Y por último tenemos a Andy de primer grado, que completó un total de 11 lecciones. Felicidades, y también les queremos invitar de que pasen a nuestra escuela el día de mañana para recoger su premio entre 1 y 2 de la tarde. Excelente trabajo. Congratulations again. We hope to see all of you tomorrow from 1 to 2 for a prize. If you can't make it at that time, just give us a phone call and we'll arrange another appointment. Si en dado caso no puede venir a la escuela el día de mañana entre 1 y las 2 de la tarde a recoger el premio, por favor llámenos al 713-845-7467 y nosotros haremos arreglos para entregarle el premio después. Muchas gracias y felicidades una vez más. Okay, and this is our Rucker mission statement. So this is the reason why we exist and what we try to do at Rucker. We're also working to achieve a B rating for the coming school year, and we want to create an appropriate and challenging academic learning environment for all of our students. Mire, aquí podemos ver en la pantalla lo que viene siendo la misión de nuestra escuela Rucker Elementary. Aquí nos da un resumen de lo que somos, cuál es nuestra meta escolar, y pues le queremos recordar que nuestro enfoque principal es el triunfo académico de nuestros estudiantes para que ellos sigan desarrollándose académicamente. These are our goals as we reopen for the next school year. Of course, we want to provide an environment that's safe for students and staff, that has high quality instruction, provides social and emotional learning tools and supports, and community resources when needed. Los objetivos de reapertura para nuestra escuela son los siguientes. Queremos proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal, proporcionar instrucción de alta calidad, proporcionar herramientas de aprendizaje social y emocional a través de accesorios y tutoría para los estudiantes, y por último, proporcionar recursos de la comunidad cuando sea necesario.
Okay, and these are some important dates for the new school year. We also put a link at the top for the academic calendar. So that's found at houstonisd.org/academic calendar. We will be scheduling a technology and supply distribution at the end of August or beginning of September. So please stay tuned for those dates. We have Meet the Teacher on September 3rd. Our first day of virtual school will be September 8th. And the first 6 weeks grading cycle will be September 8th through October 16th. So that means a report card will come out every 6 weeks. In previous years, we were on a 9-week grading cycle. So students receive 4 report cards throughout the year, but now they will come out every 6 weeks. Then we will phase in face-to-face instruction for the parents who choose to do so on October 19th. That means we will start bringing students back physically to the school if you choose to do so. The last day of the first semester will be January 29th, and the last day of the school year will be June 11th. Ok, muy bien. Aquí en la pantalla puede ver fechas importantes que recalcan lo que va a pasar durante el transcurso del año escolar. Arriba usted puede ver en la pantalla el sitio web de Houston ISD, donde usted puede tener acceso a nuestro calendario académico del distrito. Les queremos dejar saber que vamos a estar distribuyendo tecnología a los estudiantes que no tengan este tipo de dispositivos que necesitan para poder conectarse virtualmente a final de mes de agosto, principios de septiembre. Nosotros los mantendremos informados. Tenemos el evento de conocer al maestro el 3 de septiembre, así es que por favor marque su calendario. Primer día de clases virtual para todos los estudiantes inicia el 8 de septiembre. Este año vamos a estar siguiendo un ciclo de 6 semanas para cada entrega de calificación, así es que por favor mantenga eso en mente, ya que en el pasado hemos seguido lo que viene siendo el plan de 9 semanas. Por ejemplo, aquí podemos ver en la pantalla que el primer ciclo de las 6 semanas de calificación empieza el 8 de septiembre y concluye el 6 de octubre. Ahora pasamos a la siguiente fecha, octubre 19. En esa fecha vamos a estar transicionando a lo que viene siendo instrucción en persona, solo para las familias que se apunten para ese tipo de instrucción. El último día del primer semestre es enero 29 del año 2021 y por último podemos ver el último día de clases para este año escolar es el 11 de junio. Así que por favor marque su calendario. And the student hours are from 7:30 a.m. to 3 p.m. If you recall, last year we did dismiss at 2:50, but the district has extended us to 3 o'clock. And there will be more information coming about how you can opt in for virtual instruction if you want to do that all the way through the end of January or for the entire school year. We will be reaching out to you at the end of the month to collect that information from you. Podemos ver aquí el horario estudiantil ha sido ajustado. Ahora estamos programados de 7:30 a.m. a 3 de la tarde. Las familias pueden optar por la instrucción virtual durante todo el semestre o todo el año. Las familias pueden optar o no por la instrucción virtual al comienzo de cada ciclo de 6 semanas. Nosotros los mantendremos informados y les daremos más detalles acerca de estas opciones más adelante. So again, virtual instruction does start on September 8th. So our entire district will be starting online. The hours and days will be Monday through Friday, 7:30 to 3 p.m. We will be using these 2 platforms, Microsoft Teams and HISD's Hub. We will be providing technology for students that do not have it. Teachers will be having live lessons, so they'll be having the entire class for whole group. They'll have small groups of students, and then students will spend some time working independently. All assignments and resources will be posted on the Hub. We will make sure that our students in special education receive their required services. And teachers will also have daily office hours where they will be available to students and parents for any questions and help that is needed. Tenemos aquí lo que viene siendo la instrucción virtual está programada para empezar el 8 de septiembre.
La instrucción virtual va a consistir de lo siguiente. Vamos a estar operando los 5 días de la semana, de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 3 p.m. Vamos a estar utilizando lo que viene siendo la plataforma de Microsoft Teams y HISD Hub. Se le va a proporcionar tecnología a los estudiantes que no tengan los dispositivos disponibles o necesarios para poder conectarse virtualmente con los maestros. Las maestras y maestros van a estar ofreciendo lecciones en vivo virtualmente en grupos enteros, grupos pequeños, y también van a estar brindando apoyo independiente para la práctica que los estudiantes hagan solos. Dice aquí todas las asignaturas y recursos se van a encontrar en la plataforma de Hub. Por último, queremos dejarles saber que los estudiantes que participan en el programa de educación especial van a seguir recibiendo el apoyo que ellos necesitan para que ellos puedan triunfar académicamente. Y por último, podemos ver de que los maestros van a estar disponibles durante horarios específicos para apoyarles a ustedes y a los niños en cualquier cosa que ellos necesiten. When we do come back to campus face-to-face on October 19th, there will be many procedures in place. We will have a campus wellness committee. We will be checking temperatures. Face masks will be required. We'll have sanitation stations throughout the campus. Social distancing will be enforced. Classrooms will be with 10 students to 1 teacher at the most. And cleaning throughout the day will happen for the high-touch common areas. We will also limit visitors into the campus and be checking for their temperatures. Cuando regresemos al edificio para ofrecer instrucción en persona, que viene siendo el 19 de octubre, vamos a tomar las siguientes medidas para asegurarnos que todos estén seguros y salvos. Vamos a estar reuniéndonos con un comité de seguridad. Vamos a tomar la temperatura de cada persona y estudiante que ingrese al edificio. Todos van a ser requeridos de que usen esas máscaras para que se protejan a sí mismos y también a las personas que estén a su alrededor. Vamos a tener estaciones de aislamiento en toda la escuela. Vamos a practicar la distancia social que nos están pidiendo que practiquemos. En las aulas de salones vamos a tener un mínimo de 10 estudiantes por maestro. También vamos a tener limpieza durante el transcurso del día instruccional en áreas comunes de alto contacto. Y por último, todas las personas que visiten a nuestra escuela serán limitados y también requerirán utilizar una mascarilla. You can read more about the HISD policies for returning face-to-face at the website that's shown on the screen. And also I wanted to remind all of the parents that if you have any questions, you can put them in the chat on the side where the question marks are. You can type your questions in the chat and we will answer them at the end. Si quiere obtener información adicional acerca del plan de reapertura de nuestro distrito, le invitamos a que visite la página de HoustonISD.org Reopening para que obtenga más información, y también le queremos recordar de que tenemos aquí una caja donde puede hacer preguntas, la chat box, haga sus preguntas y las podemos contestar durante el transcurso de esta junta. Muchas gracias. Whenever we are virtual, when school starts, we will have some expectations in place for students. So those expectations are on the screen. Some of the expectations are having daily participation in all of the classes and completing assignments on time, creating a proper learning space at home, knowing how to navigate and use Teams and the hub, completing reading goals, following student code of conduct, communicating with teachers and classmates, asking for help, and following the Rucker guide for virtual etiquette and teacher champs guidelines. Cuando regresemos a la instrucción virtual al principio del año escolar, vamos a tener una serie de expectativas para nuestros estudiantes. Como puede ver en la pantalla, las expectativas son las siguientes: es de que por favor los estudiantes consulten a los equipos que viene siendo la plataforma de Hub y Microsoft Teams diariamente para obtener información sobre clases, tareas y recursos, y también para poderse conectar con los maestros virtualmente.
También se les está pidiendo de que completen y envíen las tareas a tiempo, que ellos crean un espacio de aprendizaje en casa para hacer las tareas escolares y se puedan enfocar sin dificultad. Participen en actividades en línea, incluyendo en vivo y tareas proporcionadas por sus maestros para todo el ciclo de calificaciones. Saber navegar por los recursos de línea, completar objetivos de lectura independientes, cumplir con el código estudiantil de Houston ISD y la póliza de uso aceptable de servicios electrónicos para estudiantes, asistir a las reuniones virtuales obligatorias en las escuelas según sea necesario, incluida la orientación, recoger y dejar el dispositivo y realizar sus pruebas que se les asignen durante el año escolar, comunicarse con los profesores y otros compañeros de clase de manera profesional y respetuosa. También le queremos pedir a los estudiantes que por favor pidan ayuda si es que ellos necesitan ayuda, que cumplan con el horario diario de las escuelas, de la escuela y que ellos puedan participar diariamente en la lección. Y por último, les queremos también pedir a los estudiantes que sigan la guía de Rucker para la etiqueta virtual y las pautas de CHAMPS para maestros. And this is an example of what the virtual etiquette will look like. And it's a work in progress right now, but this is our Roadrunner Ready checklist. So we will be providing something like this to students for them to use before, during, and after the lesson to make sure they're ready to do their best during those lessons. Y de aquí podemos ver un ejemplo de una lista que representa la etiqueta virtual, el comportamiento, lo que debe de ser el estudiante antes, durante y después de una lección para asegurarnos de que ellos estén preparados y también que tengan una buena experiencia cuando se conecten con nuestros maestros virtualmente. Este plan todavía lo estamos modificando, así que cuando lo finalicemos lo vamos a compartir con ustedes. This is an example of what the student schedule will look like. We are still working on this and getting approval from the district, but the school day is from 7:30 to 3 o'clock, and there are different activities throughout the day. The areas that are highlighted in blue are areas where the student will be working independently. So part of the day, the students will be working on tasks that the teacher provides on their own or with parent help. And all of the areas in white are where the student will have a live lesson or a small group lesson with the teacher. Ok, mire, aquí podemos ver un ejemplo del plan instruccional para un estudiante, que en inglés se le dice schedule. Podemos ver que el día instruccional para los estudiantes va a iniciar a las 7:30 AM y termina a las 3 de la tarde. Las áreas que están en azul son áreas que representan el tiempo cuando los estudiantes van a estar trabajando independientemente. Todas las áreas en blanco indican el tiempo cuando los estudiantes se van a estar conectando virtualmente con nuestros maestros. And something else that I wanted to point out is every morning at 7:30, the students will be connecting with the teacher for morning meeting. And that's when we will take our first attendance check of the day. And that's also going to be a fun time for students to interact with their classmates and teacher. También queremos recalcar que todas las mañanas a las 7:30 la expectativa es que los estudiantes se conecten con los maestros para que las maestras pues les deseen un buen día, les digan a ellos cuáles son las expectativas del día y también aprendan acerca de noticias de la escuela. These are some of the parent guardian expectations, and I won't read the whole list, but we would ask for parent support in helping to ensure that students can be successful at home by helping them keep a routine, to go to bed and get up on time just like they would face-to-face, have an appropriate learning space at home that doesn't have a lot of distractions. So a room or a desk to the side where they can work quietly, communicate with the teachers and the school with any needs that you have, like if your technology is not working, check the campus and district communication, and check in with your student regularly to see how they're doing with their work.
Aquí podemos ver en la pantalla una lista de expectativas para los padres o guardianes de los estudiantes. No vamos a leerlo todo en su totalidad, pero sí queremos compartir con ustedes varias de ellas. Por ejemplo, se le pide y recomienda de que establezca una rutina para ayudar a los estudiantes a tener más éxito en su aprendizaje durante todo el día escolar. También se le pide que por favor que identifique un espacio de aprendizaje en casa para ayudarles al estudiante. También que por favor implemente una rutina para que él o ella sepa qué es lo que va a pasar durante el día. Comuníquese con los maestros. Si necesita algún apoyo instruccional o algún apoyo con un instrumento de tecnología que le esté dando problemas, por favor no dude en contactar a los maestros para resolver ese problema lo más pronto posible. And of course, we have expectations of the teachers, the school, and the district as well, that we are providing the appropriate academic coursework, that we are available for meetings about concerns that you all have, providing opportunities for training. So we will have training sessions on how to use Teams and how to use the hub in order to support you. And we will be following students that have IEPs and 504 plans to make sure that we're appropriately instructing them. También quisiéramos informarles que tenemos expectativas también para los maestros. Las expectativas para ellos son las siguientes: que proporcionen cursos académicos asignados y se comuniquen frecuentemente con los estudiantes y los padres, que ingresen a reuniones individualizadas con su consejero, administrador de la escuela para discutir alineación del trabajo, del curso que ellos están enseñando, brindar oportunidades de capacitación y apoyo técnico para padres y estudiantes. Y por último, brindar acceso a plataformas digitales esenciales para respaldar la instrucción de los sistemas que se están utilizando por los estudiantes. Uniforms for this year are not required. But we did put in the uniform policy that we typically have. So we invite you to continue to follow the uniform policy. Or if your child is not going to be wearing uniforms, they at least need to be appropriately dressed. So that means that some things that are inappropriate are pajamas, offensive shirts, hats, sunglasses, sleeveless shirts, anything that could distract them or any other students from learning during the lessons. So please continue to wear uniform if possible, or go ahead and decide another way that you can have your child appropriately dressed for school. Queremos hablar ahora de los uniformes. Los uniformes no son mandatorios, pero sí son recomendados. Se recomienda de que los estudiantes sigan lo que viene siendo la expectativa de la póliza de uniformes del distrito. Si usted desea de que él o ella no participe lo que viene siendo la póliza del uniforme, está bien, no hay ningún problema, somos flexibles, pero sí le queremos pedir que por favor se asegure de que él o ella pues use las camisas, las playeritas adecuadas para que pueda participar en clase. Por ejemplo, podemos ver aquí que tenemos el color sólido azul o una playera polo, tipo polo en color rojo, que tenga manga. Los días lunes podemos ver de que los estudiantes pueden ponerse una playera que represente algún colegio, y los viernes, si los estudiantes tienen asistencia perfecta de lunes a jueves, se les va a permitir de que ellos tengan un día de vestimenta libre. Ok, ahora al final aquí de esta pantalla podemos ver una lista de vestimenta que no es adecuada para poder conectarse con los maestros virtualmente. Por ejemplo, no es recomendado de que los estudiantes se presenten en pijamas, de que estén usando alguna camisa o playera que tenga un mensaje ofensivo o una imagen ofensiva, gorras, cachuchas, lentes, playeras, camisas o blusas sin manga. Ninguno de esos artículos se permiten. We also wanted to make you aware that we have lots of social and emotional learning support in place
for your child's mental health wellness. So we will be having those morning meetings at 7:30 for us to be able to check in on your children. We do have our counselor, Ms. Norma Martinez, and our wraparound specialist, Ms. Maria Perez. And she can help, Ms. Perez can help with any clothing, food, shelter, other needs that you have. So her email address is on the screen. And also there's a link for the HISD staff. So if you want to fill out a staff for requesting assistance, you can do so. HISD has social emotional learning webinars every Wednesday. So there's a link on the screen for that as well. And then a hotline for 24/7 mental health that you can call all day, any day. Mira, ahora queremos hablar del apoyo que le vamos a estar brindando a los estudiantes, apoyo específicamente en las áreas social e emocional para que ellos puedan triunfar este año escolar. Tenemos a nuestra consejera y también a la representante de Wraparound. Su nombre es María Pérez, el nombre de nuestra consejera es Norma Pérez. Van a estar disponibles para apoyar a los estudiantes. De hecho, también vamos a estar dándole a los estudiantes lecciones de carácter para ayudarles a ellos a desarrollarse en esa área. Si usted desea recibir algún servicio de Wraparound Services, podemos ver ahí la página web donde usted puede conectarse y pedir ayuda. También vamos a estar proporcionando webinars por el distrito de HISD que van a apoyar lo que viene siendo el aspecto social e emocional de los estudiantes vía esa página web que se encuentra ahí. Y podemos ver también el número de hotline donde usted puede llamar si necesita apoyo de salud mental. The district is requiring attendance and grades. So we do ask for the students to be present. It is required for them to be present every day, just like it would be if we were in school. They need to be present online and participating in live lessons and completing their assignments. Teachers are required to take 2 grades for every subject. So 2 grades for reading, 2 grades for math, 2 grades for science, etc., etc. And we will also be taking some assessments or tests online. Mire, a pesar de que los estudiantes van a estar participando en la instrucción virtualmente, la asistencia y las notas, las calificaciones cuentan. Así es que es muy importante de que todos los estudiantes inicien las sesiones en línea a tiempo y que participen diariamente. Ellos también deberán de completar las tareas diariamente y entregarlas a tiempo vía la plataforma de Hub. Los maestros ingresarán 2 calificaciones por materia por semana para monitorear el progreso académico de los estudiantes. También vamos a estar administrando exámenes, así es que por favor es muy importante de que los estudiantes los completen y los entreguen. So if you currently have an iPad or a laptop, Chromebook that was given to you either by us or over at Chavez, please continue to keep it, properly maintain it, and use it appropriately until further notice. If by any chance you are transferring to another school or moving to middle school, then we will ask for you to return it. If you do not have any device at home, we will start giving those out at the end of August and the beginning of September. We are waiting for those devices from the district. So once we have that, we will coordinate a plan and let you know what those dates will be. School supplies are not required at this time. We will be able to provide you some school supplies that we have. We do invite you, if you are able to purchase anything, we have the link for the list there. If you are able to purchase, at least some pencils, crayons, and notebooks at home. But if you are not able, please do not worry. We will be taking care of those needs. Ok, ahora queremos hablar de la tecnología y lo que viene siendo los recursos que se van a necesitar para que los estudiantes tengan los materiales que necesitan. En dado caso de que usted necesite o que ya haya obtenido la tecnología este año que acabó, se le pide que por favor, si está planeando regresar a nuestra escuela y usted recibió un dispositivo ya sea directamente de la escuela Rucker o de la Chávez, se le pide que por favor se quede con ese dispositivo para que ya esté listo el estudiante para empezar este año que va a iniciar.
manténgalo en un área segura, cuídelo mucho. Y si usted tiene un estudiante que se acaba de graduar de 5º grado y no planea ya regresar a Rucker porque va a hacer la transición a escuela intermedia, se le pide que por favor devuelva el dispositivo. Igual también esas familias que ya no planean regresar a la escuela Rucker para principios de este año escolar, por favor, si es muy amable de devolvernos los dispositivos, se lo agradeceríamos mucho. Ahora, para aquellas familias de estudiantes que no tengan un dispositivo, nosotros se lo vamos a proporcionar al final del mes de agosto y a principios de septiembre. Tenemos fechas con las cuales todavía estamos trabajando. Tan pronto finalicemos nuestro plan, nosotros le mandaremos esta información. Ahora, los útiles escolares, este año escolar, no le estamos nosotros obligando de que los compre. Nosotros vamos a estar proporcionando esos útiles escolares que usted va a necesitar. Si desea comprar usted útiles escolares, le recomendamos que solamente compre esos recursos que son los más esenciales, por ejemplo, crayons, lápices lápices, colores de madera, cuadernos, carpetas. Oops. If you have any needs for technology support, there will be parent courses available. We will hold some of our own at Rucker, but the district has created some online. And the first course that's listed there, we ask you to finish it by the end of this month so that you can become familiar with Teams. And there's other links and pages here for support. You can contact Mr. C once we get back to school August 24th, and we will be announcing a tech team. So there will be a list of people that you can reach out to for support. You can book an online appointment at houstonisd.org/home to receive support straight from the district one-on-one. There's the HISD at home hotline and also the IT service desk number. Para apoyo de tecnología, si en dado caso usted necesita ayuda, se le pide que por favor complete el curso que le va a introducir lo que viene siendo el uso de la plataforma de Microsoft Teams. La recomendación es de que complete esta clase no más tardar del 3 de septiembre, así para que usted esté listo y sepa cómo apoyar a su estudiante durante el transcurso del año escolar. Aquí podemos ver también que tenemos la página de HISD de tecnología para obtener más información, si gusta visitar ahí. Vamos a tener en la escuela un equipo de tecnología que le va a brindar apoyo durante el transcurso del año escolar. Tenemos al maestro C, él va a ser una persona muy importante que nos va a estar ahí apoyando con la tecnología. Ahí podemos ver en la pantalla el correo del maestro C, es a.correnbl@houstonisd.org. Él regresa a trabajar el 24 de agosto, él va a estar cooperando con el equipo de tecnología. Vamos a tener un equipo que lo va a apoyar a él para que todos podamos brindar apoyo a las familias que necesiten ese apoyo adicional. Por último, podemos ver en la pantalla el sitio web de HISD donde usted puede programar una cita si gusta tener apoyo 1-a-1, y podemos ver el número de Home Hotline de HISD y también el número del Service Desk del distrito. We ask that if you have concerns about instruction that you go first to the teacher. And if the teacher cannot resolve your concerns, then we have a designated person for each grade level. And so you'll be able to reach out to that person. Of course, you can reach out to any number of us and we'll be happy to help you. But we're trying to streamline communication to have one go-to person or two per grade level. So pre-K and K will be Miss Norma Martinez, our new counselor. She is currently being onboarded, so we will let you know her email address when we have it. For first and second grade concerns, you can go to Miss Almaguer. Third grade, Miss Corpru. Fourth grade would be myself, Miss Puente. Fifth grade will be Miss Gonzalez. And if your child is in the PALS or BSC classroom, then you would go with Mr. Brown. Mire, le recomendamos de que si tiene alguna pregunta, duda o necesita apoyo en una área, que su primera persona de contacto sea el maestro o maestra de su hija o hijo. Si en dado caso ese maestro o maestra no le puede resolver su preocupación,
Entonces podemos ver aquí en la pantalla que se han asignado personas específicas para cada nivel. Por ejemplo, para pre-kinder, kinder, podemos ver de que su segunda persona de contacto va a ser nuestra consejera, Norma Martínez. Lamentablemente ahorita no tenemos el correo electrónico de ella porque todavía está completando su papeleo para poder trabajar en nuestro distrito. Tan pronto tengamos esa información, nosotros la compartiremos con usted. La segunda persona de contacto para primero y segundo grado es Jessica Almaguer, y aquí podemos ver su correo electrónico a mano derecha. En tercer grado tenemos a Brittany Corporal. En cuarto grado tenemos a Ms. Puente. Para quinto grado puede ver ahí usted mi nombre, Laura González. Y por último podemos ver al señor Brown, que él va a estar apoyando, ¿verdad?, con los estudiantes de PAUS, que si usted tiene alguna pregunta, duda que el maestro no pudo solucionar por usted, él le va a poder brindar apoyo adicional. So you have the email addresses there, and of course you can also reach anyone by calling our main phone number, 713-845-7467. Ahí podemos ver los correos electrónicos de ese personal. Igual también, si usted desea contactar a cualquiera de esas personas en la lista, le animamos a que lo haga. Estamos aquí para apoyarle y para servirle. We are very happy to announce that we are having a drive-through enrollment next week. So all kinder through 5th grade new to Rucker students can join us next Monday through Thursday from 8 to 12. You'll be able to stay in your car, keep your mask on, fill out any paperwork. We'll make copies of anything that's needed. There is a list down at the bottom. We need the birth certificate, shot record, social security card, report card if applicable, and then we need the picture ID of a parent guardian, proof of address, and proof of income for pre-K only. So you're welcome to come if you know someone in the neighborhood or someone who's currently attending another school who wants to join Rucker. Please encourage them to come next week. You don't need to make an appointment. If you are enrolling someone for pre-K, we do ask that you make an appointment just because more paperwork is needed. And so you can call the school or you can email Ms. Reese in order to schedule that appointment. Podemos ver en la pantalla que vamos a estar matriculando la próxima semana, así es que si usted o alguien que usted conoce quiere matricular al estudiante, la inscripción va a ser por carro. Específicamente vamos a estar la semana que entra de lunes a jueves de 10 de agosto al 13 de agosto de 8 a.m. a 12 p.m. No necesita cita. Se le pide que venga, pase por la curva, recoja las formas que tiene que rellenar. Todo esto va a ser por carro. Por favor de llamar al número que está en la pantalla o mandar un correo electrónico a la señora L. Ruiz 2 de HoustonISD.org para programar una cita. Podemos ver al final que se necesitan los siguientes documentos para la matriculación: el certificado de nacimiento o registro de vacunas, tarjetas a seguro social, último boletín de calificaciones, si corresponde al estudiante, identificación con foto del padre o tutor, comprobante de domicilio, factura actual de servicios públicos y prueba de ingresos, esto solo para los niños de prekinder. Padre, si usted conoce algún amigo, vecino, familiar que esté interesado en matricular a un estudiante en nuestra escuela Rucker, le motivamos que por favor nos ayude a que usted comparta esta información con ellos. Muchas gracias. We also wanted to remind you that the district has free meals every Monday and Thursday at Milby at 10 a.m. and then at Chavez at 12 p.m. This will go all the way through August 31st. And when we get more information about continued meals into the school year, we will make sure to let you know. Also, HISD is having a virtual interactive academic enrichment camp that's free from August 24th through September 3rd. We highly encourage you to get your child on so that he or she can continue learning and be active, and you can register through that website that's on the screen.
Queremos informarles de que el distrito está proporcionando comidas y también tenemos un campamento proporcionado por Spark. En relación a las comidas, estas se están entregando los lunes y los jueves en la escuela Milby a las 10 de la mañana y en la preparatoria Chávez a las 12 p.m. Hasta el 31 de agosto. Cuando obtengamos más información acerca de las próximas fechas, nosotros les dejaremos saber. Tenemos aquí ahora la información del campamento de Spark. Houston ISD está programado para ofrecer este servicio que va a ser virtual para los estudiantes. Esto empieza del 24 de agosto al 3 de septiembre. Es totalmente gratuito para los estudiantes de prekinder hasta 12 grados. Así es que los motivamos que por favor considere matricular a su estudiante para esta experiencia de Camp Spark visitando la página web que mira en la pantalla. Also, we wanted to let you know that tomorrow and Saturday, the mayor is having his Back to School Fest. It will be held at NRG in the yellow parking lot from 8 to 2. There's a link for you to register, and they will be giving out haircut vouchers, school supplies, backpacks, food, and masks. Even if your child is not going to be going to school face-to-face, it would be great to have a backpack to keep all of the supplies organized and to keep a special place for the child's belongings. Mire, les queremos dejar saber que este próximo viernes y sábado, agosto 7 y 8 del año 2020, nuestro alcalde va a estar coordinando este evento especial de 8 a.m. a 2 p.m. en el estadio de NRG. Se le va a estar regalando a los estudiantes lo siguiente: útiles y mochilas escolares, cupones para corte de cabello, comida y mascarillas protectivas. Se le recomienda de que por favor considere ir a este evento para que tome ventaja de estas cosas que se van a estar regalando. Y también recomendamos de que cada estudiante tenga una mochila para que él o ella pueda organizar sus útiles escolares y recursos de instrucción para que los tenga accesibles. So these are some items that we're asking for you to complete. Of course, to complete the introductory course, make sure to keep having your child read on Mayan. Some of you have been asking about Imagine Math and Language, and thank you so much for having your kids stay active. Those programs are temporarily down while they are doing some revamping for the new school year, but Mayan is still active, so please have your children stay on Mayan. Please make sure to stay active in checking the communication that we're posting. We are posting regularly lots of announcements on Class Dojo, Facebook, Twitter, and through our callouts and emails. So please make sure that you're checking those. Mark your calendar for the Meet the Teacher, which will be on September 3rd. Keep all your contact information updated. So if you're changing your phone number, please make sure that you give us a call so we know, so we can update that information. Help us enroll and recruit. So if you know anyone who would be new to Rucker, who's interested in joining our wonderful family, please have them stop by next week for the curbside enrollment. And again, just follow us on social media. We have an account all over the place. We have Twitter, Facebook, our school website, and also Instagram. Ahora tenemos aquí información que queremos compartir con ustedes en relación a diferentes cosas que por favor queremos que complete para nosotros. Recuerde la importancia de participar en el curso de introducción de Microsoft Teams. Por favor, complételo lo más pronto posible, y aquí podemos ver que se recomienda que lo complete el 10 de agosto. Le queremos motivar a los estudiantes de que por favor sigan leyendo, eso es muy importante. Chequen nuestra plataforma de Class Dojo, Facebook, Twitter y los correos electrónicos que le estamos mandando diariamente para que se mantenga informado. Marque su calendario para conocer a nuestros maestros el 3 de septiembre y también se le pide que por favor mantenga su información de contacto a la corriente. Así es que por favor, si necesita cambiar ese número de teléfono o dirección, por favor contacte nuestra escuela lo más pronto posible. Le queremos también pedir que por favor
nos ayude a seguir matriculando estudiantes en nuestra escuela. Si tiene algún amigo, familiar que está interesado en ser parte de la familia Rucker, por favor, déjele saber que tenemos espacios disponibles para estudiantes nuevos que estén interesados en ser matriculados en nuestra escuela. Y por último, padres, por favor, síganos vía social media. Tenemos varias cuentas, plataformas activas de nuestra escuela para que se mantenga informado. Por ejemplo, tenemos nuestra cuenta de Twitter, Facebook, nuestro sitio web escolar y por último, nuestra cuenta de Instagram. Okay, at this time, we will pause to see what questions you all have. Again, I want to thank you so much for joining us today. There have been a lot of changes and a lot of new information, so we really appreciate your patience and your flexibility as we try to make the best decisions for all of our children. Mire, en este momento vamos a pausar para ver algunas de las preguntas que nuestros padres han hecho durante el transcurso de esta junta. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos en la tarde del día de hoy. Nuestro plan y objetivo es de abrir la escuela de una manera segura para que nuestros estudiantes estén seguros y salvos y puedan aprender. So Ms. Corporal is going to help us. She'll be reading some of the questions that you all have posted, and you can continue to enter your questions in the chat if you have some. If you don't have any questions and you're ready to go, we thank you again for joining us, but please feel free to stick around for the questions. Aquí nos va a ayudar Ms. Corporal. Ella va a estar leyendo las preguntas de la chat. Si usted ya no tiene ninguna pregunta y gusta desconectarse, está bien. Le queremos agradecer por su compañía y por ser parte de la familia de Rucker. Vamos a estar aquí por lo pronto navegando esas preguntas, contestándolas para mantener a la comunidad informada. Muchas gracias. Our first question is, how would we assure that pre-K and kinder students keep their mask on? La primera pregunta, I'm sorry. La primera pregunta es la siguiente, ¿cómo nos vamos a asegurar de que los niños de pre-kinder y kinder se mantengan con esas mascarillas puestas todo el día? Es una buena pregunta. Yes, that is a great question. It's something that we invite you as parents to start working with your children at home now. In teaching your children how to properly wear the mask and talk to them about the importance of doing so. We will continue to work on that. We do have a task force committee at Rucker that's composed of teachers and leadership team members where we are brainstorming on some of these policies as well. But you know that the teachers we have at Rucker care so much for students. We all love them and care for them, and we want to make sure that they're safe. So that is our top priority, is making sure that we can keep these kiddos safe every day. Nuestra prioridad es la seguridad de los estudiantes. Le pedimos que por favor empiece usted a tener esas pláticas con los estudiantes y que practique, ¿verdad?, el uso de las mascarillas, así para que cuando ellos ya hagan la transición a la escuela para recibir instrucción en persona, ya estén ellos cómodos con esas mascarillas. También tenemos un comité de task force que está trabajando mano a mano para diseñar un plan que les ayude a los estudiantes a que sigan esas reglas que los van a mantener a ellos seguros y salvos. For our next question, how will students with ADHD be handled when we go back to the classroom? La siguiente pregunta, ¿cómo es de que van a estar ustedes trabajando con los estudiantes que tengan lo que viene siendo ADHD, que se les complique enfocarse durante el transcurso del día? So students that have ADHD or any other kind of diagnosis that affects their learning, we will make sure that we have a proper plan in place, whether it's a Section 504 or a special education IEP that will accommodate all of their needs appropriately. And you as the parent are part of that committee to ensure that you have a voice in making sure we're doing what's best for kids. Mire, cualquier estudiante que haya sido diagnosticado con ADHD o cualquier otro diagnóstico va a recibir los servicios que están en escrito en su plan de 504 o, por ejemplo, IEP. Queremos asegurarnos de que ellos reciban el apoyo que necesitan para asegurar su triunfo académico. Right. And speaking of 504 and IEPs, what will instruction look like for those students, especially those who receive services from Mr. Brown and speech therapy? Ahora tenemos la siguiente pregunta.
¿Cómo es de que se va a presentar la instrucción virtual para estudiantes que ya han sido diagnosticados con ADHD o cualquier otro diagnóstico? Ellos van a estar trabajando con el maestro Brown, pero ¿cómo es de que van a recibir sus servicios? So again, we will be very closely following the Section 504 plans and IEPs that we have for students and making sure that we appropriately accommodate them. Those students, we can speak to you more on a one-on-one basis to make sure that we're appropriately addressing what your child needs. Como mencionamos anteriormente, nuestro objetivo es seguir el plan de 504 de estos estudiantes o IEP. Queremos que los estudiantes tengan una buena experiencia y reciban los los planes y recursos, servicios que ellos se merecen. También nosotros estamos disponibles para hablar con ustedes en persona, uno a uno, en más detalle acerca de sus preocupaciones ya cuando se nos permita hablar con ustedes en persona. Por lo pronto podemos hablar virtualmente si es que sea necesario. Thank you. When will parents know who their child's teacher is? La siguiente pregunta, ¿cuándo pueden saber los padres cuáles son las maestras que fueron asignadas para sus estudiantes? We will be making those announcements about teachers as we get closer to the start of the school year, so probably in about 2 weeks. If you have any particular concerns or questions, you can feel free to reach out to me via email or Class Dojo or phone. Mire, gracias por la pregunta. Eso todavía no lo tenemos disponible. Denos como 2 semanas más. Estamos trabajando todavía en eso. Tan pronto tengamos la información, nosotros lo vamos a compartir con ustedes para que sepan en qué clases van a estar los estudiantes. Si tiene alguna pregunta personal que quisiera usted discutir con el equipo administrativo en más detalle, por favor no duden en contactarnos o mandarnos un correo electrónico. When we return to the classroom for in-person teaching, will the teaching be through paper or still on a laptop? La pregunta que acaban de hacer es la siguiente. Cuando regresen los estudiantes en persona al edificio, ¿van a ellos seguir recibiendo instrucción virtual o va a ser 100% en persona? When we return, that's a very good question. It's likely to be a combination of paperwork and utilizing the devices. Lo más probable es cuando ese plan se implemente, va a ser lo que viene siendo instrucción, que va a ser 50% en persona y el otro 50% virtual. For parents that have returned to work, will there be a system set up to help those students or students who are really young, like pre-K students, complete their work? La siguiente pregunta es, para los padres, por ejemplo, que ya tengan que regresar a trabajar, ¿cómo es que se van a apoyar esas familias, específicamente familias que tengan niños de pre-kinder, kinder? Yes, so we'll be working with families regarding those needs. We do ask you to try as best you can to make up a support for your students to be active throughout the school day. However, we know that there are some barriers to that. And so we will be coming with more information for students that don't have support during the day. And then we as the school will be doing the best we can to support you and to make sure that you have the opportunity to have your child complete some assignments at the end of the school day in order to receive their credit for attendance and grades. Mire, como equipo administrativo nosotros estamos desarrollando un plan para apoyar a este tipo de familias, ¿verdad? Que tengan esta situación. Se les recomienda que por favor usted también considere qué tipo de plan puede tener en casa, así para que el estudiante pueda participar durante el día instruccional en las clases virtuales. En dado caso de que no pueda participar el estudiante, se le pide que por favor haga todo el esfuerzo de su parte para que el estudiante complete los trabajos que se le van a asignar vía las plataformas que mencionamos anteriormente. For the uniforms, are white polo shirts no longer allowed? Para los uniformes, ¿ya no se le permite a los estudiantes que usen las playeras polo en color blanco? White polo shirts are fine. Sí, lo vamos a dejar que usen polo en color blanco, no hay ningún problema. Is enrollment for returning students as well?
La matriculación, ¿eso también aplica a los estudiantes que planean regresar al Rucker? No, students who are returning do not need to re-enroll. The only students who that might apply to are students who were in Head Start only classes with Miss Buckner and Miss Peters. They would need to apply for Rucker, but no other students who are returning would need to reapply. Los estudiantes que ya habían sido parte de Rucker este año que pasó no tienen que matricularse para este próximo año escolar. Solo los estudiantes de prekinder que participaron en el programa de Head Start, ellos sí tienen que rellenar la aplicación para la matriculación. One parent has moved and their child would still like to stay at Rucker. How would they go about making sure they can stay? Mire, tenemos una familia que compartió de que lamentablemente ya no están en la zona de Rucker, se mudaron a un área distinta. ¿Qué puede hacer la familia para que el estudiante siga siendo parte de la familia Rucker, ya que él o ella quiere continuar en nuestra escuela? We would absolutely love to have your child return to Rucker. Just please call the school to make sure that we have the accurate information and we can do whatever we need to do to keep them with us. Nos gustaría mucho de que el estudiante siguiera siendo parte de nuestra familia, así es que por favor llámenos para discutir, ¿verdad? Esta pregunta en más detalle, así para poder completar el papeleo que sea necesario para que el estudiante pueda seguir siendo parte de la familia Rucker. Is there technology support or training for parents to complete? Yes, I'm sorry. Go ahead, Ms. Gonzalez. I get so excited to answer. La pregunta es la siguiente, de que si hay alguna clase o curso que los padres tengan que completar para lo que viene siendo el inicio del año escolar, para que ellos estén listos para apoyar a los estudiantes con la instrucción virtual. Yes, we will be posting some information about the courses for parents to take. We will be hosting our own Rucker sessions for tech support, but the district has some as well. Sí, vamos a tener varios cursos que le pedimos que por favor los complete lo más pronto posible. La información se le va a enviar a usted vía correo electrónico. De hecho, también el distrito va a ofrecer cursos adicionales para asegurarnos de que usted se sienta cómodo y listo para apoyar al estudiante con esas clases virtuales. When we return back face-to-face, do you know how bus service will work? Cuando regresemos cara a cara a recibir instrucción en persona, ¿tienen ustedes idea cómo es de que los autobuses van a estar operando? So I understand that the district is taking measures to ensure that buses are safe places for students and that there are smaller numbers of students on each bus so that they can adhere to social distancing and they're regularly cleaned. But when we have more information about that, we can pass that on to students who ride the bus. Mire, ahorita tenemos entendido de que el distrito está planeando un plan seguro para asegurarnos de que ya cuando nosotros podamos seguir lo que viene siendo el día instruccional regular, donde los estudiantes se puedan subir al autobús, que todo esté seguro y salvo, ellos van a tomar las medidas necesarias para asegurarnos de que se mantenga la distancia y que solo un número específico de estudiantes pueda subirse al bus. Entonces, tan pronto el distrito tenga esa información, nosotros la vamos a compartir con ustedes. Esa es una buena pregunta. Is there a set time for Meet the Teacher on September 3rd? Ahora tenemos una pregunta en relación al evento de conocer al maestro o maestra. ¿Cuál es la fecha y el horario específico? We are working on the time. So we do have the date of September 3rd. We're working on the time. It's probably going to be in the afternoon, maybe between 1 and 3 o'clock, but we will post that as soon as we can. Mire, tenemos ya la fecha designada para conocer a los maestros, específicamente el 3 de septiembre es cuando este evento va a tomar lugar. El horario todavía no lo tenemos, pero estamos considerando entre 1 y 3 de la tarde. Tan pronto nosotros escojamos el horario, se lo vamos a enviar para que usted pueda participar. What is our plan for kids who are failing or having a hard time with online classes? La pregunta es la siguiente, ¿cuál es el plan para los estudiantes que ahorita están reprobando o están batallando académicamente
cómo es de que se les va a apoyar virtualmente? That's a great question. I feel that it's our responsibility to ensure that our students can be successful. And so the teacher then will be setting up small group instruction, one-on-one support, meetings with the parents to see what more we can do to help the child be successful. Esa es muy buena pregunta. Vamos a estar brindándole a los estudiantes diferentes tipos de apoyo. Por ejemplo, se le va a dar instrucción 1 a 1, en grupos pequeños, intervención durante el día instruccional. De hecho, también los maestros van a tener juntas con los padres para discutir planes, ¿verdad?, que sean adecuados para esos estudiantes, y se va a estar monitoreando el progreso académico de ellos durante el transcurso académico para asegurarnos de que triunfen. Could you give more information about the schedule? So students will be live from 7 to 3. What about students who are meeting with Mr. Brown or speech therapy? Could you add more details about the schedule? Están pidiendo los padres que por favor si podemos compartir más detalles acerca del día instruccional, qué tantas horas van a estar los estudiantes recibiendo instrucción virtual o qué tantas horas van a estar trabajando independientemente, cómo es el horario de la clase de Mr. Brown, etcétera. We are trying to keep the students on a consistent schedule within that 7:30 to 3 o'clock time frame. We are trying to have our students be used to the full school day so that they can have a smooth transition back to school when we go face to face. However, students will not be in live lessons from 7:30 to 3 o'clock. They will most definitely have a live reading lesson, a live math lesson, and then small group lessons with the teacher, which would be maybe 4 to 6 students in one group with the teacher. And for our upper grade students, 4th and 5th grade, where they will be taking the science STAR test in 5th grade, they will be also having live lessons for science. But a lot of the time throughout the day will be for students to work independently. As far as working with Mr. Brown and receiving support for 504 and special education, that will be part of the day as well. But we will be creating student schedules that will be consistent so that you as parents will know what the expectations are for your individual child each day. And that way we can have a consistent schedule and get your child into a routine. Mire, sí nos gustaría, ¿verdad?, de que los estudiantes se pudieran enlazar virtualmente de 7:30 a 3 p.m., pero no va a ser así. Ellos se van a conectar virtualmente para recibir instrucción en las áreas de lectura, de escritura y matemáticas. También van a tener la oportunidad de participar virtualmente en instrucción de grupos pequeños. Para los estudiantes de 4º y 5º grado, ellos también van a estar recibiendo instrucción en vivo para las materias que acabo de mencionar. Queremos también dejarles saber de que queremos preparar a los estudiantes para las evaluaciones que van a estar presentando a fin de año de STAR, así es que se les va a proporcionar instrucción en vivo, pero no va a ser todo el día. Seguimos ahorita nosotros desarrollando los planes para cada nivel y vamos a estar compartiendo con usted esa información muy pronto. How will it work if students have an outside appointment, a doctor's appointment during the virtual school hours? La siguiente pregunta es, ¿cómo es de que se va a considerar o tal vez, vamos a decir que un estudiante tiene una junta con el doctor, una cita con el doctor durante el día instruccional? ¿Cómo funciona eso? ¿Se marca presente? ¿Se marca ausente? ¿Cómo es de que va este plan funcionar? Great question. That will work very much like how it works when we're in school. So we will ask the child to be present for part of the day, and then we will ask for the medical excuse note. And as long as the child is able to participate in part of the day and present that note, or complete some of the assignments and present that note, then the absence would be excused, or the child would not be counted absent at all. Mire, esa es una muy buena pregunta. De hecho, ¿verdad? Como ya vamos a empezar el año escolar, las mismas reglas que estuvimos implementando cuando estaban los estudiantes físicamente en el edificio van a aplicar para lo que viene siendo el plan virtual. Así es que si el estudiante va a estar ausente durante un tiempo del día instruccional, se le recomienda de que se reporte a clases por la mañana para que tome ventaja del mediodía y después se vaya con el médico y luego al día siguiente él o ella traiga
en escrito, ¿verdad? El comprobante de que tuvo una cita médica. For students who have asthma, how will it work with them wearing their mask for an extended period of time once we're face to face? Ahora están haciendo una pregunta en relación a los estudiantes que sufren de asma. ¿Cuál es la expectativa de la mascarilla? ¿Cómo se les va a ellos a apoyar con la salud? Ya que pues si ellos tienen la mascarilla puesta todo el día, eso puede afectar la salud de ellos. That's a wonderful question. Something like that will be brought to our wellness committee. We will be examining students that have needs such as that one and how we can make accommodations while at the same time keeping everyone safe. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, vamos a estar nosotros discutiendo esta preocupación con el Comité de Salud para nosotros considerar un plan modificado para estos estudiantes para asegurarnos de que el uso de la mascarilla no afecte su salud. All right, and our last question so far, if a seat has already been offered and accepted by a parent, do they need to take any further action for enrollment? Y por último, esa es la última pregunta que tenemos en relación a la matriculación. Si un padre trató de matricular al estudiante, ya se le ofreció, ¿verdad?, ese espacio para que matricule al estudiante, ¿necesita tomar pasos adicionales? No, there should be no further action needed. Your seat should be secured. I wrote down your name, Ms. Juarez, so I can check on your little girl to make sure we have her secured. Muy bien. Thank you, Ms. Puente. Mire, ya si usted ya completó el papeleo de la matriculación, ya se le dio el espacio al estudiante para que sea parte de la familia Rucker, no tiene que tomar ningún otro paso. Bienvenidos a la familia Rucker. Ms. Puente va a verificar de que todo esté bien en el sistema para este estudiante. Gracias. That's all the questions we have so far. Okay. Well, thank you all so much again for being here. It's so important that we continue to keep strong communication because there are a lot of changes and a lot of new information. So please, please, please make sure that you're checking Class Dojo, Facebook, Twitter, and you're listening to the call outs, checking your email, and reading your text messages. Do not hesitate to reach out to us. You can still call the school number. You can email me, any of us. You can also Class Dojo us. We're connected. And we'll be happy to answer those other questions you have. Le queremos agradecer mucho por acompañarnos el día de hoy. Recuerde que es muy importante de que nos mantengamos en contacto. Nuestro objetivo es mantenerlo informado, así es que por favor active y síganos en nuestra página de Class Dojo, de Facebook, de Twitter. Escuche las llamadas que se van a estar enviando. Y si usted necesita llamarnos, por favor no dude en llamarnos, estamos aquí para servirles. Y si desea mandarnos un correo electrónico, por favor no dude en conectarse con nosotros vía correo electrónico. Okay, enjoy your evening, everybody. Stay safe and healthy. Muchas gracias a todos, que disfruten su tarde y manténganse seguros y sanos. Muchas gracias. Thank you very much, parents. See you soon. Thank you. Nos vemos pronto. Hasta luego.